Hola, bienvenidos a Clase Empresarial. Este es un espacio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el que destacamos aquellas organizaciones, empresas que marcan tendencia en nuestra región y, por supuesto, sus líderes, quienes están al frente, hablando de estrategia, de liderazgo, por supuesto, y que también marcan una tendencia muy importante que vale la pena conocer. Le damos la bienvenida, el saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y también a quienes nos escuchan a través de Cámara FM, la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy nuestra organización invitada es la organización Equitel, una organización que tiene un modo de hacer bastante interesante, muy novedoso, que ya les compartiremos y por supuesto hablaremos con su líder, Juan José Piedradita, presidente de la Junta Directiva de Equitel. Juan José, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Bien, Víctor, bien y mejorando. Gracias por esta invitación tan especial. Muchas gracias, Juan José. Juan José es economista como formación de base, tiene además pues otros estudios y me imagino que además de eso su experiencia, su experticia la ha aplicado de lleno en la organización. Hablemos en principio, Juan José, de Equitel como organización. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos esa referencia? ¿Cuántas empresas y cómo ha sido ese crecimiento hasta llegar al momento actual de Equitel? Gracias, Víctor. Este es un grupo que hoy está conformado por 6 compañías. Hay tenemos 5 compañías son relacionadas con negocios que son de energía, son relacionados con transporte, eh, repuestos, motores, talleres, proyectos de energía, tecnología, etcétera. Y una que se llama Cúbico es una empresa de transformación cultural. Lo que hacemos es acompañar después de 27 años de experiencia, acompañamos a otras empresas que tienen la intención de transformarse culturalmente. Nosotros éramos hace 27 años cuando arrancamos toda esta segunda fase de la compañía. Éramos una empresa y hoy somos una empresa y 5 hijas de la cultura, como llamo yo. Que bueno, la cultura vida, que hablaremos de ella en detalle un poco más adelante. Juan José, hablemos un poco del inicio de la organización, cómo surge Quitel, cuál fue el punto de partida, qué referencias de pronto hubo y cómo se ubicaron, digamos, en este territorio colombiano y con miras, por supuesto, a una expansión. Mira, Quitel es un emprendimiento de mi padre. Mi padre salió de la primera promoción de ingenieros electricistas de Colombia y fue el primer decano egresado en la Universidad Bolivariana y fue 7 años decano. Era un instalador eléctrico muy exitoso, una compañía que se llama PIR, y alguien le entregó un catálogo de motores Cummins y de plantas eléctricas y este hombre, como yo no sé, como que lo hubieran enyerbado. Eso le pareció fantástico, entonces le pidió a su socio que le dejara poner una secretaria y un puestecito que él quería como mirar a ver cómo promovía esa línea, porque no había ni un solo motor y ni una sola planta de esta marca en Colombia. Y al muy poco tiempo se enamoró del concepto y en 1959 lanzó la compañía Quitec, se llamaba en esa época, con unos socios de Bogotá. Y ahí fue donde arrancó todo y después terminó vendiendo su empresa, dedicándose a esta empresa que hoy cumple 62, casi 63 años. ¿Qué significaba o significa Equitel? Equitel es una transformación. Equitec era equipos técnicos. Después tuvimos un movimiento cuando transformamos la compañía y le empezamos a dar un giro importante después de 40 años. Ya se le había comprado a los socios de Bogotá y habían Equitex en todo el país. Entonces, lo que yo le decía al viejo Piedra, que es mi padre, que era Sí. mi padre, era que no tenía sentido que nosotros ya nos llamáramos así, que tuviéramos nuestra propia entidad. Entonces le propuse que la pusiéramos equipos técnicos y logística. Y ya Ah, ok. estábamos hablando de logística y apoyos logísticos, etcétera. Y así fue que se llegó a Quitel. Se consolida la organización primero entonces en Medellín. Esos socios de Bogotá, Sí, digamos señor. que tuvieron ya su propia línea y trabajaron aparte y ustedes se consolidaron en Medellín y comenzaron a crecer acá. Sí, eran socios capitalistas y tenían el 49% y Piedra casi no les compra. Eso fue un martirio, pero lo logró. Qué interesante. Muy bien, ¿y cómo se da tu llegada, Juan José, a Equitel? Por supuesto está la relación pues, familiar, pero cuando ya se está un poco más cerca y ya de lleno con la organización hasta llegar a liderarla, ¿cómo se da ese proceso? Yo, a diferencia de mi padre, era muy mal estudiante y mal estudiante era que de quinto de primaria a sexto de bachillerato, pues no gané ni un bimestre completo.
pero era un acto de rebeldía mío porque yo perdía materias distintas y era que no podía con el sistema educativo. Y lo convencí en mi primera negociación con el Biopier es que me mandara, que me patrocinara irme para Estados Unidos a estudiar y me fui a estudiar ingeniería que le prometí a él. A los 2 años no me gustó la ingeniería, estaba haciendo un minor en economía y terminé estudiando economía. Ujú. Y en ese proceso de descubrirme, porque más que ir por un diploma, yo lo que estaba era descubriendo mis Claro. fortalezas, o sea, porque para mis profesores y para mi padre, por supuesto, yo era un desadaptado y un caso fallido. Y yo estoy de acuerdo con lo de desadaptado, porque pues sigo siendo un desadaptado, pero no lo del caso fallido. Entonces, logré como esa negociación y tuve una clase final que fue muy importante con un doctor que se llama el doctor Carradine, un PhD de Harvard, que era la clase del caso, y hubo mucha empatía entre él y yo, y yo participaba muy fuerte en esas clases. Y aunque yo no tenía buenas notas, sacaba 72, 73 porque los exámenes eran escritos, y yo Ujú. en las discusiones de clases era muy activo, pero cuando tenía que escribir el ensayo era muy malo, no podía como plasmar. Entonces, pues Sí. le tocaba un 72, pero cuando me entregó el examen final a todos, que éramos 40 alumnos, fue a mi puesto, me quitó el examen, me dio la mano y me dijo, Mr. Piedradita, fue un placer, y me exhibió. Sí, Y increíble. la razón era por el modelo de compañía que yo defendía, Ajá. que no iba acorde con las compañías que estudiábamos, como Coca-Cola, como Procter Gamble. No era que estuvieran en desacuerdo con las empresas, sino que estaban en desacuerdo que esas empresas no tuvieran las personas como propósito, sino como recurso. Y eso generaba pues unas discusiones larguísimas que él disfrutaba mucho. Y yo de ahí salí convencido de lo que quería hacer en la vida. Entonces, cuando salí de la universidad, pues mi segunda negociación con Piedra era que yo trabajaba con él, pero que mi vena emprendedora tenía que seguir ahí y me permitió emprender. Entonces fundé 3 empresas en Antioquia y empecé a enamorarme de su empresa y a hacer como laboratorios durante 10 años, a entenderla, a comprenderla. Y empecé a hacer lo que después se convirtió en nuestra cultura. Empecé a hacer, a retar a los integrantes a que llegaran más lejos, a que fueran una versión mejor de ellos y a que engranáramos con los clientes de una forma relevante, no como proveedores, sino que nos vieran más como socios, que nos vieran como una parte estratégica de su negocio. Y eso empezó a tener mucho resultado y a los 11 años, pues llegó mi otra negociación en el 95 con el viejo Piedra, cuando le pedí que dejara la gerencia para yo entrar con el nuevo equipo y la nueva cultura. Eso Sí. fue rarísimo porque la compañía pues venía ganando dinero 36 años y uno decirle al patriarca emprendedor que Dejémoslo de el lado. hijo que le voy a llevar la empresa para otro lado y que me deje, que él tenía que renunciar fue complejo, pero increíblemente aceptó y ahí fue donde ya empecé una forma muy diferente de llevar la empresa y de ahí pues empezamos un crecimiento exponencial muy bonito. Muy interesante la mirada del papá, igual, pues viendo otra generación, otros modos de hacer y una decisión muy inteligente que da sus frutos finalmente, ¿no? Muy fuerte. Algo sabía él que no sabíamos los otros y nos dejó jugar esa carta y fue pues, él siguió en la empresa como presidente, lo nombramos presidente, que es un cargo muy bonito, pero era nuestro mentor, o sea, tenerlo ahí era importante para nosotros y yo me acuerdo que le decía a los integrantes, nosotros no tenemos empleados sino integrantes, le decía a los integrantes que solo le podían llevar buenas noticias, que Ujú. nunca le llevaran una situación adversa, que esas las atendíamos nosotros. Y entonces te imaginas todas esas ingenieras y todos esos ingenieros contemplándolo y cuidándolo. Claro. Entonces él se entretuvo mucho en toda esa transformación. Nunca entendió muy bien cuál fue el tema de la cultura, Ujú. pero los balances le servían y los PIGs. Tuvo una vida pues igual empresarial muy, muy feliz y muy Muy, productiva en ese otro muy. momento de su vida laboral, ¿no es cierto? La disfrutó mucho y como era un ingeniero gremialista y todo y fue presidente de la SAIA, él le mostraba, cuando él me entregó la compañía, tenía 5 ingenieros, la compañía éramos 40 personas, hoy somos 160 ingenieros, o son, porque yo nunca me gradué de ingeniero, Ujú. y somos 814 familias, entonces a él ese proceso lo impactó muy bien, Claro. porque veía que, pues, que nosotros honrábamos mucho la ingeniería, que era su, su La pasión. pasión, sí, correcto, la pasión. ¿Y qué pasó con el profesor de economía? O en ese momento era de ingeniería, no, no lo recuerdo bien.
de No, economía era el ingeniería, profesor, era un el que PhD se... de economía. Lo Ok, que pasa es que era una clase muy demandada, era una clase electiva para ingenieros y para sí. nosotros era una clase de economía muy demandada y nunca volví a saber del doctor Carradine. Ya cuando quise ir a mostrarle el éxito, ya no circulaba. No lo encontraste. Ah, bueno, No, lastimosamente. pero hubiera sido, ese es una de esas cosas que me quedó en la lista, en el checklist sin Ah, poder hacer. muy bien, seguramente de algún modo se dio cuenta de esa evolución, de ese avance, con toda Ojalá. seguridad. Claro que sí. Bueno, y esa capacidad de pronto disruptiva, porque finalmente eso, ¿de dónde nace? Eso es un tema de un rasgo de personalidad, es de formación, se heredó de alguien, se vio de algún referente, ¿por qué se tiene ese modo de hacer que hoy también lo estamos viviendo? Pues digamos que era de la rebeldía de la que te hablaba ahora y que más que rebeldía era que yo no entendía por qué el sistema educativo no honraba los talentos al ser, sino al profesor y a la materia. ¿Por qué la persona no era incluida en esa ecuación? Ujú. Y cuando me fui fue a tratar de descifrar esa ecuación. Y cuando salí de la clase del doctor Carradine, cuando me eximió, pues yo salí por ese corredor llorando, era mi último examen, ese fue mi graduación, yo me gradué cuando él me dio la mano, ahí fue. Y entendí que todo lo que yo hiciera, de ahí en adelante tendría que honrar a las personas, tendría que tener a las personas como propósito y nadie que estuviera por debajo de mí, perdón, por encima de mí, porque nadie está por debajo de mí, ni ha estado ni iría a estar, lo hiciera desde sus talentos y fortalezas y no desde sus debilidades. En otras palabras, cuando una persona se desarrolla y ejerce lo que hace desde sus fortalezas, pues es una persona feliz, es una persona íntegra. Y hablar de felicidad en el 95, pues eso era romper el status quo. El Claro que sí. concepto de la empresa feliz no existía, ni de la persona feliz, eso no existía. Muy bien, estamos en clase empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, hablando con Juan José Piedrahita, presidente de la Junta Directiva de Equitel, precisamente de esa organización. Es de alguna manera, bueno, no sencillo, pero quien tiene la idea está convencido de ella, pero quien llega precisamente a imponerla no, a compartirla con esos colaboradores, tiene la dificultad de que muchas veces, empezando por el papá, no hay tanto convencimiento. ¿Cómo se logra finalmente que esa idea se instale dentro del proceso y que se cree finalmente la cultura organizacional que se está viviendo desde esa época hasta ahora? Pues hombre, la verdad es que cuando yo hice la transición con el viejo Piedra, que yo no solo le pedí la gerencia, sino que también le pedí que renunciara, le pedí que me diera autonomía y además le pedí que se fuera del país 40 días. ¿Por La organizarme razón era muy bien o qué? Más o porque él no menos. iba a entender lo que iba a pasar ahí. Era un Ok. proceso que ya venía gestándose. Yo senté a las 40 personas, les dije, de aquí en adelante ya no tendremos una empresa, vamos a tener una cultura y vamos a desarrollar una cultura, es una cultura del ser, una cultura de la persona como propósito y vamos a desarrollar integrantes y vamos a tener relaciones relevantes con clientes, vamos a engranar con sus propósitos. Y eso era un reto fuerte, que era el de los laboratorios y los experimentos estos que hice. Entonces, digamos que cuando Piedra volvió ya le teníamos su oficina y su oficina miraba para afuera, no para adentro. Y era, pues tenía secretaria, todo lo que quisiera, pero él nunca entendió todo este comportamiento, pero con los integrantes sí empezamos un proceso muy bonito. No todos lo lograron, hubo unos 6 integrantes que tuvieron que salir porque no entendían qué estaba pasando, ni estaban dispuestos a ser parte de esta nueva cultura y no podía ser acerca de ellos, tenía que ser acerca de todos. Entonces, todo el que entraba ya entraba con un proceso de atracción, no era un proceso de selección, sino de atracción. O sea, casi que nosotros aún hoy lo que le pedimos a los integrantes que estamos contratando en los procesos de atracción es que no solamente se dejen entrevistar, que también nos entrevisten, Ujú. porque ellos tienen que aprobarnos a nosotros tanto como nosotros a ellos, porque el día que los dos nos aprobemos quiere decir que conectamos y que estamos y que nos atraímos y que podemos jugar juntos porque es una cultura, es una forma diferente de actuar, es una forma diferente de vivir. Y se instala ya, digamos, sí, desde el comienzo era un modo de hacer, ¿no es cierto? Pero ya está instalado, hace parte de la dinámica, de la vivencia, del espíritu de la organización. Tremenda pregunta, Víctor. Y es precisamente eso. Empezamos con algo que llamábamos soluciones inteligentes para problemas específicos. Ese era nuestro lema.
después lo volvimos el uno a uno, después la venta consultiva, después el marco filosófico, porque ya empezó a tener mucho sentido y un día nos propusimos simplificarla. Dijimos, hombre, esto lo tenemos que simplificar y llevar todo este concepto a una servilleta para que sea fácil de explicar, fácil de implementar y que todo el mundo entienda. Y ahí fue cuando logramos llevar toda la filosofía a lo que hoy llamamos cultura vida, que efectivamente la pusimos en una servilleta. Y hoy se explica toda la cultura en una servilleta. Yo tengo una conferencia que se llamaba La cultura de la estrategia, hoy se llama como mi libro, al que encontremos trabajando lo echamos, y está precisamente la filosofía de la cultura en la servilleta. Esa presentación que hago en 1 hora, hora y 15, está ahí en la servilleta. Nada que no esté ahí, sale. Y entonces, eso fue hace por ahí unos 12 años ya, 13 años, que le dimos esa forma y empezó a facilitarse mucho, porque vida no solamente es un nombre muy bonito, sino que es un nombre secuencial, es donde está el método, porque son las personas el método y las personas aplicando el método son la estrategia. Correcto, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Esa es una pregunta de pronto que no sé si se puede revelar del todo. ¿Cuánto tiempo aguanta una organización que está implementando un modelo distinto, pero que quizás la parte financiera no está al mismo ritmo de ese sistema, de ese modelo? ¿Eso es posible o es tan complejo que finalmente hay que dejar de lado la parte, digamos, más humana y concentrarse en la parte técnica, que es la que puede dar ingresos finalmente, Juan José? No, ahí le diste al clavo también, Víctor, porque es que esa es la idea. La idea, lo que los empresarios que tenemos una responsabilidad grande hoy, de tener empresas diferentes, más humanas, más enfocadas en las personas, le tenemos miedo porque precisamente el modelo financiero de ganar dinero es la zona de confort. Ujú. Entonces les da miedo y dicen, no, es que si monto una cultura de pronto se me traba aquí todo este cuento y Sí, es un error, porque simplemente la cultura de vida es una forma diferente de hacer lo mismo, es una correcto. forma diferente de llevar la empresa. Y el área financiera también vive la cultura, y el área de contabilidad, y el área administrativa. Y Sistema única. la cultura se va volviendo en el ente rector. Es una forma diferente de ver las cosas y mira, la gente, cuando tú le dices a un director financiero, un contador o a un asistente contable, que ya él no es un empleado, que ya deja de ser un recurso para pasar a ser un propósito, quiere decir para pasar a ser un integrante, integrar algo, ser parte de algo, eso es muy Correcto. halagador y la gente quiere ser. No quiere decir que ni el financiero va a enfocarse en otras cosas, ni el asistente no, siguen haciendo lo mismo, solo que lo hacen siempre pensando en la forma cultural de hacerlo, que es todo tiene que ir alrededor de una meta importante y es el desarrollo de los integrantes y la productividad de los clientes. El método es deje de vender productos y servicios y tecnología y pase a poner su conocimiento, sus productos, su tecnología al servicio de los clientes para que engranemos con el propósito de esos clientes. Entonces, ya no nos medimos con los niveles de venta, sino con los niveles de éxito que tienen los clientes, que a Muy su bien. vez genera un incremento importantísimo en los niveles de venta y a su vez lleva mucha caja al financiero, que también le lleva muchas exigencias de caja. Uno de los grandes retos de nuestra compañía es la caja, porque hemos crecido exponencialmente. Somos 40 veces más grande de lo que éramos cuando arrancamos. Claro que sí. ¿Y cómo se mide que realmente se está aplicando bien la filosofía? Me explico. Hay sondeos, hay entrevistas, porque el tema financiero finalmente son cifras duras, ¿no es cierto? Sí, Pero claro. el tema humano finalmente dentro de la organización, conociendo que existen algunos métodos, pero en este en particular, ¿ustedes cómo evidencian que en eso en particular están siendo exitosos? Mira, nosotros lo primero que hicimos fue entender que el área del manejo de las personas tiene dos fases. Una que es operativa, contratos, nómina, computadores, infraestructura, todo eso relacionado. Y tiene otra que es la del ser. Entonces, hay un grupo de talento humano que es el que trabaja en todo el tema de operativo y le reporta a la vicepresidenta financiera. Y hay Ujú. otro equipo que es el equipo de cultura y desarrollo, que son los que manejan los procesos de atracción
y son los que trabajan con los integrantes en su desarrollo y en garantizar que todo el mundo está realmente desarrollando sus talentos, encontrando sus fortalezas y sintiéndose cómodos y retados y felices en la Conectados. organización. Tenemos un psicólogo coach por cada 100 personas, son 9 en Ajá. este momento. Qué valioso, qué valioso. Ha habido casos, no sé si de pronto los puedes mencionar, Juan José, de personas que entran a la organización y se sorprenden tanto que no son capaces con el modelo, de todos los Sí, señor. niveles. Total, nos pasa. Cada vez menos, cada vez los procesos son mejores, los hacemos mejor, tenemos mucho más, pero nos sobra la persona que nos dijo todo lo que queríamos oír y cuando está dentro y estamos esperando un comportamiento, su comportamiento cambia. Ujú. Y nos ha tocado simplemente pues darles un abrazo y despedirnos de ellos. Y para medir todas estas cosas tenemos una herramienta que desarrollamos nosotros mismos, una herramienta 360 que se llama el bidómetro. Bidómetro. Sí, el bidómetro es el que nos mide cuál es el nivel cultural que tiene una persona dentro de la organización. Y si el bidómetro está debajo de 80, el equipo de cultura y desarrollo se enfoca en esas personas para ayudarles a que se acoplen mejor y a que conecten mejor. Qué bueno. Juan José, uno hasta hace muy poco se sorprende de las empresas que le están haciendo una apuesta como esta desde el punto de vista humano de las organizaciones, ¿no es cierto? Y uno ve Sí. como ejemplos, uno dice, no, que en Google trabajan de tal manera, que en tal otra empresa el tema humano, que tantas horas al día. Y de eso te estoy hablando de hace 5 o 6 años. Esta idea hace 25 más años que ustedes la tienen, la están gestando y consolidando, ¿no es cierto? Sí. Por qué el reconocimiento se da apenas hasta ahora? ¿Por qué la gente apenas hoy está implementando este tipo de modelos que ya evidencia la organización Equitel que son exitosos? Pues mira, tú mencionaste a Google y Google representa, es un caso muy característico como Apple y Apple de todas las empresas del oeste americano. Acuérdate que en Sí. Estados Unidos está en el este, que están las empresas de Wall Street. Y siempre, cualquier empresa que esté en la bolsa, su meta es el valor de la acción. Ujú. A Google le importa un divino cómo amaneció la acción hoy, porque ellos determinan cuánto valen las acciones de las del este. Ellos se la jugaron fue a la cultura de una vez. Entonces es un poquito, ellos despertaron mucho este tema y empezaron pues las compañías del este también a poder entender un poco. Y nosotros, yo me acuerdo que nosotros arrancamos esto inclusive antes de que existiera Google, y a mí me hacen la misma pregunta, ¿por qué 10 años después de ustedes estar haciendo esto, pues Harvard y Yale y todos empezaron a hablar de felicidad? Ujú. Yo le dije, no tengo la respuesta porque así somos los seres humanos. Nos demoramos 10 años para inventar la maleta con ruedas, 10 años después de que mandamos un hombre a la luna. Era mucho más fácil Sí, sí, inventar la maleta con ruedas y mucho es- más importante y necesario, ¿cierto? Si le pregunta a los ortopedistas dirán otra cosa, pero para las personas la maleta con ruedas era muy importante. Entonces, yo siempre charlo diciendo, es que con los laboratorios que tiene Harvard y tiene Yale y tiene Stanford, mejor dicho, impresionante todo lo que tuvieron que haber hecho para entender que una persona feliz trabaja mejor. No, claro que sí. lo lograron. Muy interesante. Estamos en Clase Empresarial. Este es un contenido de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, hablando con Juan José Piedradita, presidente de la Junta Directiva de Equitel, una organización que, como ustedes ya se han dado cuenta, tiene un modelo muy interesante que da, pues, digamos, resultados en todos los sentidos, ¿no es cierto? Bastante interesante. Hablemos un poco ya de las 6 empresas que conforman la organización, de esa configuración, de ese modelo de trabajo también que se está implementando, por supuesto, pero que ha representado en cifras, porque también ha habido un crecimiento que, como lo mencionabas, es bastante interesante, Juan José. Claro, nosotros teníamos una sola compañía, que era un distribuidor Cummins, que era nuestra marca principal, se llamaba Equitec, y alrededor de eso nos movilizábamos. Cuando empezamos todo esto, empezamos a experimentar y a evidenciar un crecimiento importante, un crecimiento bastante exponencial. O sea, nosotros al año ya facturábamos un 30% más, a los 5 años ya facturábamos 3 veces más, el Ujú. triple de lo que facturábamos. Y empezamos acuérdate que yo te dije que el método es los integrantes desde su desarrollo, desde su mejor versión, poner su conocimiento al servicio de cómo hacer que a los clientes les vaya mejor con lo que nosotros sabemos hacer y nuestra tecnología. Entonces Claro que sí. empezamos a investigar muchas cosas, por ejemplo, con los motores electrónicos que han salido, dijimos, hombre,
un motor electrónico es un computador que tiene demasiada información. Saquémosle la información y compartámoslo con los usuarios, con los clientes, los dueños de los motores y volvámoslos más productivos para que se operen mejor, para mantenerlos mejor, para operarlos mejor, para hacer todo para que sean mucho más eficientes. Y entonces empezamos a traer computadores de a bordo y a ponerlos y después empezamos a tener información en tiempo real, con ubicación, con de todo. Y Sí. pues fue naciendo una compañía, al principio era una idea, después una unidad de negocios, después una compañía que se llama Lab, y Lab Technologies tiene una plataforma que se llama Artimo, que fue desarrollada por nosotros, que quiere decir RTMO, que es Real Time Maintenance and Operation, que hoy funciona en Latinoamérica. Cummins ya la tiene avalada para cualquier distribuidor de Cummins en Latinoamérica y en el mundo. Y es una empresa que alberga 25 familias. Entonces, fue una hija de la cultura porque creció de una necesidad que teníamos de hacerle la vida mejor a un cliente. Lo mismo nos pasa con energía, que Como un entendimos. spin-off, Juan José, más o menos. Sí, exactamente, fue un spin-off, Y las otras también. pero natural, que fue natural, orgánico, no compramos nada, sino que la fuimos creando. A medida que facturábamos más, pues al principio la necesidad de una unidad de negocios y después la necesidad de una empresa. Y hoy esa empresa pues es una empresa muy agradable de la organización y que está enfocada en tecnología, está enfocada pues en logística y todo esto. Y así fueron saliendo las otras. Por ejemplo, en energía, cuando empezamos la cultura, cuando uno empieza una cultura, lo primero que tiene que hacer es, en una cultura, Víctor, la transformación cultural de una empresa nace de la transformación cultural de su gente, empezando por el líder. El líder es el primero en comprometerse a una transformación. Cuando eso pasa, entonces las preguntas cambian. Entonces, por ejemplo, en energía, si nosotros vendemos plantas eléctricas de respaldo, entonces la pregunta era, ¿quién necesita plantas eléctricas? Cuando hicimos todo este ejercicio dijimos, bueno, en 1995, ¿cuál es la pregunta? Y entonces la pregunta fue, bueno, si nosotros ponemos kilovatios, ¿qué clase de jugador somos en el sistema eléctrico colombiano? Entonces nos fuimos a estudiar el sistema eléctrico colombiano y fuimos a entender y entendimos que nuestro juego podía ser más amplio, que podíamos gestionar energía desde nuestra energía. Y empezamos un programa de peak shaving, después programas de cogeneración, autogeneración, y esa empresa que nació de ahí, ese spin-off, se llama Ingenergía. Ingenergía es una empresa que hace proyectos de gestión de energía en sitio. En este momento estamos instalando todo el proyecto de cogeneración, autogeneración de Tecnoglass, una compañía súper importante del país, donde nosotros le suministramos la energía, el agua caliente, el vapor, el aire acondicionado y el gas, y todas las necesidades con equipos a gas. Y la empresa de energía es la energía de respaldo. Entonces, Ingenergía es una compañía que se enfoca en gestionar energía, gestionar aire, gestionamos temas relacionados con necesidades de clientes y hoy pues ahí hay cabida para 32 familias. Qué bueno. ¿Con sede dónde? La sede, el grupo más grande está en Barranquilla. Es donde opera pues, alrededor de Tecnoglass y allá tenemos otros proyectos que también hemos instalado. Qué bueno, qué bueno. Me has hablado de algunas de las organizaciones. Hay una que me llama también particularmente la atención, que es Cubico, Cultura Vida Consultores. Cubico, ¿Cómo es sí. ¿O es Cúbico? No, Cubico. Sí, ¿No es cierto? Cúbico. Cúbico, muy bien, Cúbico. Pero con V, ¿no es cierto? De vida. Con V, exacto. Sí, Cultura muy Vida bien. Consultora. Fue, digamos, la última que nació como spin-off también de alguna manera y que hoy marca esa tendencia y quiere impactar ese modelo de trabajo o modo de hacer en todo tipo de organizaciones. Pues Víctor, yo lideré la compañía hasta marzo 31 del año pasado, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir porque nos parecía que esto había que compartirlo, y entonces entidades como Endeavor, como el CESA, universidades, agremiaciones, empresas, nos empezaron a buscar y nos dijeron, háblenos de esto, con mucho gusto. Entonces empezamos a hablar y hablar y a dar. Entonces después montamos una conferencia alrededor del tema y entonces empezamos ya hacíamos como 35 conferencias al año. Y nos empezaban en todas las conferencias, siempre levantaban la mano y decían, oiga, yo conecto con esto, pero ¿cómo se hace? ¿Y ustedes por qué no me ayudan? Y hubo un momento donde le dije a nuestro director de Cultura y Desarrollo, Andrés Rodríguez, le dije, Andrés, nosotros
este es un llamado. Tenemos que atender a las empresas que quieren un proceso de transformación, utilizar la servilleta, el método, simplificarles el paso y ayudarles a transformarse culturalmente en esta filosofía, porque esto es un tema de creencia, Víctor. Esto no es un nosotros no estamos en el negocio de convencer a nadie. En Cúbico, en las otras sí, pero en Cúbico el cliente es el que nos tiene que convencer de que trabajemos con él. Y hoy tenemos alrededor de 72 empresas con las que hemos venido trabajando. Ha sido un tema muy bonito. Qué interesante. Estamos en clase empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, hablando con Juan José Piedrahíta, presidente de la Junta Directiva de Equitel, que como organización, pues ya hoy tiene, diría que es multidisciplinaria, porque estamos hablando de temas de ingeniería y hasta el tema humano que ya está referenciado con Cúbico, ¿no es cierto? ¿Se había pensado en eso como, digamos, línea o como estrategia, o fue surgiendo todo naturalmente, Juan José? Acuérdate que es personas, método, estrategia. La estrategia siempre es una consecuencia y todo lo que hemos terminado haciendo es consecuencia de lo que vamos haciendo, y eso pues yo creo que es una de las ventajas de hacer esto, porque aparecen oportunidades muy importantes y muy tangibles y muy reales. Qué bueno. Me gustaría, Juan José, que nos recordaras, lo hemos hablado previo a este encuentro en directo, de esas denominaciones, y ya lo hiciste tangencialmente al comienzo de la entrevista, que se le da algunos aspectos o personas dentro de la organización. Por ejemplo, no empleados sino integrantes, no planeación sino método. Me resulta muy interesante porque además desde la denominación ya uno entiende que hay un mensaje, todo comunica, y llamar así a las personas pues tiene por supuesto un resultado. Claro. Mira, por ejemplo, si las compañías que tienen recursos humanos, pues terminan teniendo empleados, ¿cierto? El empleado es un recurso. Las compañías que tienen talento humano, pues el empleado es un medio, le dicen colaborador, que al final busca lo mismo, hacer dinero. Y las compañías que tienen cultura y desarrollo, la verdad, lo que tienen es integrantes, que son un propósito. Yo creo que las personas son suficientemente meritorias para hacer un propósito. Es que el motor de una compañía es la gente. Y si tú estás desarrollando esas personas y buscando su mejor versión con cada uno y hacerlo de una forma profesional, sistemática y con una creencia gigante, la gente se une a estas causas con mucha fuerza. Claro, y la verdad, Víctor, los empresarios tenemos esta deuda muy grande, porque nada más social que una empresa si se maneja con una característica social, porque lo social y la abundancia van de la mano, no tienen que reñir. A veces piensan que si es un tema con un concepto social, entonces ya es de pedir o de no. Lo social también busca es generar abundancia, lo que pasa es que es abundancia con propósito. Hay que encontrar la forma de que los integrantes participen del éxito, de que los proveedores participen del éxito, de que los clientes participen del éxito y se vuelva un tema de entorno donde sea un círculo virtuoso a toda hora. Claro que sí. Le quiero contar a quienes nos están siguiendo por las redes sociales o a través de Cámara FM que en la conversación previa a este directo con José Piedrahíta, yo le hacía algunas preguntas y resolvíamos algunos temas, y entre ellos estaba el asunto de la pandemia, de cómo la organización Equitel afrontó la pandemia, y recibí una respuesta que me pareció revolucionaria, donde Juan José Piedrahíta, presidente de la Junta Directiva de la organización Equitel, me decía, es que nosotros ya estábamos preparados para esto. Caso contrario al 98% de las organizaciones de todo tipo a nivel nacional y mundial, que se vieron sorprendidas o que dicen, Dios mío, la planeación nuestra no iba por este camino, y nos vimos absolutamente enfrentados a un choque desde todo punto de vista, financiero, cultural, el tema de la virtualidad. ¿Es así el resumen que estoy haciendo? ¿Da con la realidad de la organización, o cómo se puede interpretar con tus palabras, Juan José? Nosotros, cuando llegó la pandemia, pues, que es una situación muy difícil para todos, yo siempre, y mucha gente lo expresó de esta forma, todos estamos en la misma tormenta, pero estamos en botes diferentes. Y hubo gente que se encontró al frente una oportunidad gigantesca, los de alimentos, los de transportes de necesidad grande, los de todo el que movía temas con una necesidad, los mismos proveedores de videoconferencias se enriquecieron. Sí. Otros que estábamos como en el centro, que pues teníamos negocios reales con
que se iban a frenar como iba a pasar con todos, porque ya no había a quién venderle, ni a quién cobrarle, ni a quién comprarle. Y otros que sí estaban en la inmunda, como los hoteles, los gimnasios, los restaurantes, gente Claro. que vivían de recibir gente, que la tuvieron muchísimo más duro. En el caso nuestro fue un caso muy interesante porque pues cuando uno tiene 814 personas y tiene que pagar la nómina en 15 días y le cerraron el chuzo por todas partes, Sí. nosotros lo que hicimos fue unirnos y entender que, y teníamos un dicho que decíamos, bueno, aquí nos llegó el examen final, Ujú. llevamos 26 años preparándonos para esta pandemia, Increíble. la cultura nos va a sacar de esta pandemia. Hicimos un ejercicio muy bonito, yo tengo un ejercicio que se llama el Café con Juan, donde yo invito a la gente, cuando éramos presenciales, nos sentábamos 12 personas de distintas empresas, rangos, etcétera, y yo les preparaba un capuchino. Y teníamos una hora de conversación donde podían preguntar lo que quisieran. Y la regla era esa, no había reglas. Muy bien. Y yo le medía mucho la temperatura a la compañía con eso y la gente se enteraba de lo que quisiera enterarse. Era muy bonito. En esta hacíamos 4 cafés día, Ujú. virtuales con día 25 personas. Yo tenía que cubrir 814 personas lo más rápido posible y vinculábamos a familiares para que se sintieran tranquilos y cómodos de que no íbamos a hacer una despedida de gente, sino que Ujú. íbamos a navegar juntos y que íbamos a navegar juntos en la adversidad y que íbamos a Interesante. utilizar nuestra cultura y nuestro desarrollo y nuestra mejor versión y todos esos talentos que habíamos desarrollado para ponerlos al servicio de la solución. Ujú. Yo me acuerdo que, Víctor, yo hacía estos cursos y yo por la noche no dormía, porque mi función era tranquilizar a la gente, Ujú. decirles tranquilo que no se va a ir, Todo va a tranquilo que estar vamos a salir bien. adelante, Sí. vamos todos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a actuar en coherencia, pero por la noche decía, y fue pucha, ¿esto qué es? Yo no Claro. sabía. Y sin saber cuánto iba a durar, además. Tampoco. Y Pero eso me claro. duró, a los 5 días noté que ya la gente no entraba a los cafés angustiados, Ujú. sino que ya habían hablado con los que habían estado y estaban tranquilos. Y después, como a los 10 15 días, yo en el mismo tema, tranquilos, vamos a salir y reuniéndome con mi equipo directivo, hijo de madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a jugar? Sí. Pero a los 15 días la gente se puso en modo lo que haya que hacer. Y vamos a Ajá. hacer esto, y vamos a salir así. Entonces todo el mundo empezó a traer que cómo iba a aportarle a la solución. Muy bien. Bueno, ellos no se dieron cuenta, pero a los 15 días ellos eran mi café con Juan. Ellos Ah, fueron los que me hablaron porque yo no tenía quien me hablara, porque yo no tenía nadie arriba. claro, claro. Pero ellos fueron los que Te terminaron hablándome. tranquilizaron, te pusieron el Ellos, sentido común al servicio de la Ellos organización. me, ellos me sacaron de la angustia mía y después ya navegamos juntos y ante la adversidad, por supuesto, con los temas de caja, con los temas financieros, con los retos, todos los que tuvimos todos, pero fue un ejercicio muy bonito y eso ha sido, pues, después llegó el 2020, que llegó fue la otra pandemia, la de las cadenas de suministro, que para nosotros fue más grave que la primera porque empezamos a no tener suministros. Igual, el mismo ejercicio y la verdad es que aprendimos mucho. Todavía tenemos pues los temas de caja y de financieros pues con retos importantes, que es normal. Ujú. Sin embargo, pues la compañía viene rodando y viene funcionando y todo el mundo pues aprendimos mucho de todo este ejercicio. Y en cuanto al modelo, ¿se cambió algo a virtualidad? ¿Todavía están en temas de virtualidad? ¿Ya están presenciales? ¿Cómo ha funcionado? Ya estamos muy presenciales otra vez. El grupo, pues yo ya no estoy yendo a la operación, pero ya el grupo ya están yendo otra vez a la oficina. Les gusta mucho verse, mucho, muchísimo. Ujú. Unas relaciones muy, muy interesantes, pues la verdad nos queremos mucho a todos. Y mucha gente quiso volver, pues, algunos que tenían unos temas de desplazamientos importantes en horas que le podían significar entre 4 y 5 horas al día, que eso es demasiado Claro. y que venían cumpliendo su labor súper bien virtualmente, los Claro. dejamos en ese plan, que tuvieran pues ese espacio adicional. Ahora con teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa, pues es una Sí, sí, oportunidad y sí, además la ley posible. lo valida, ¿no es cierto? Sí, sí, ya pues todo cambió y ya nos tocó aprender muchas cosas nuevas muy rápido.
Claro que sí. Ese modelo de liderazgo que ustedes han asumido y que está en cabeza, pues, tuya, Juan José, ha sido distinguido, ha sido premiado a nivel nacional, internacional, también tiene un gran reconocimiento. Esa labor de coach es realmente como la esencia tuya desde lo profesional, porque estamos viendo más que un empresario que también, pues, por supuesto, marca esa tendencia, esa característica, a un líder que está guiando a un grupo desde la experiencia, desde el conocimiento, experticia, y que ha encontrado y pues la evidencia está clara y lo acabaste de mencionar con los ejemplos, que a ver, no empleados, los Integrantes. propósitos, integrantes y propósitos de la organización están entregando ya, digamos, de lo que han recibido. Es algo realmente muy satisfactorio. Ya te ves en un sitio donde estás viendo el resultado de todo ese esfuerzo, Juan. Pues ya hay un equipo nuevo, lo está haciendo supremamente bien y además hay algo que los empresarios también tenemos que reconocer. Llega un momento donde viene gente con nuevos conocimientos, con nuevas formas de hacer las cosas, con nuevas preparaciones, que están muy bien preparados y no se puede estar teniéndolos ahí frenados, sino que hay que abrirles espacio para que florezcan. Claro. Y el grupo que está ahora funcionando, a pesar pues de que manejamos nuestros retos de caja y todo, están realmente transformando la compañía. Hay cosas nuevas hoy que cuando las veo les digo, wow, increíble, yo no me hubiera craneado eso, está maravilloso. Pero vienen haciendo innovaciones muy interesantes y son todos muy hinchas de la cultura y viven la cultura y la manejan bien y creo que pues, el legado de una cultura es que no puede ser una persona, tiene que ser una organización. Claro que sí. No hay caudillismo necesariamente. No puede ser, no. Eso es el fenómeno más difícil de manejar, porque en Colombia, pues, muchísimas empresas son familiares y Claro. emprendedores que se la jugaron muy duro y tienden a ser líderes muy fuertes, pero yo creo que en una cultura hay que entender que la cultura es del grupo. Claro que sí. Juan José, ¿hasta dónde, vamos a ver si me hago entender con esta pregunta, hasta dónde debe crecer una organización? Estoy hablando de, hombre, por supuesto, en algunas empresas, firmas, las metas están planteadas en cifras, ¿no es cierto? Y cada año hay un reto que tiene que superar el del año pasado y vamos y vamos y vamos. Ese modelo, ¿cómo se evidencia, cómo se materializa en una organización donde la cultura, vida, es la que marca la tendencia? ¿Hasta dónde piensan entonces crecer ustedes con ese modelo que está representado así versus el tema de las cifras? Porque obviamente con mucho orgullo y con mucho acierto has contado que la organización ha crecido, pero entonces ¿hasta qué punto es conveniente que se siga expandiendo el modelo organizacional? Hombre, Víctor, esa pregunta es demasiado sensata y es algo que los emprendedores tenemos que decir porque crecer es un atractivo muy fuerte y Ujú. muchas veces los dolores de crecimiento te agobian muy fuerte. Nosotros, que éramos una empresa, nos convertimos en una holding precisamente para poder tener empresas donde pudiéramos traer inversionistas a las empresas en forma separada. Y ya estamos en ese pensamiento, porque si queremos seguir creciendo, nosotros tenemos que encontrar la forma de financiar ese crecimiento, Claro que sí. porque el crecimiento orgánico es muy doloroso y te genera un nivel de endeudamiento importante porque pues quién más va a poner la plata distinto a los proveedores, los bancos y las reinversiones pues de los empresarios que caen ahí, pero hay que en ese tema inclusive nosotros hemos caído en la tentación de crecer y crecer, pues que para nosotros crecer es muy fácil, es demasiado fácil porque porque nuestra estrategia tiene una forma de funcionar bastante eficiente. Y el rollo es que estamos muy metidos en un sector real, donde se requiere tener cartera e inventarios. Y cuando tú tienes un crecimiento, pues tienes que financiar más cartera y más inventario. Entonces ya estamos como navegando un poquito a velocidad crucero, buscando cómo abrir para inversionistas estratégicos, no los que traigan la plata y no que traigan y le aporten a la estrategia de la compañía y seguir pues el camino. Uno, pues, si a mí me dicen hace 27 años que íbamos a crecer 40 veces, yo le hubiera dicho que me diga eso, que era un mentiroso. Claro, Eso no es puede una ser, locura. eso es imposible. Pero sí hemos tenido aprendizajes en ese sentido y yo creo que los empresarios también tenemos que mirar eso muy bien. Claro que sí. Además, porque hay un modelo pues instalado donde de alguna forma quien no está creciendo año tras año
es como castigado socialmente, te hablo desde el punto de vista empresarial, Sí, lo miran sí, sí, sí. diciendo, ¿qué pasa con tu organización? ¿Para dónde vas? Sabiendo que si se llegó a un punto, digamos, como lo está mencionando, digamos, ya es un logro inmenso. Sí. Pero mira, Víctor, que los emprendimientos de hoy buscan muchas rondas de inversión y y son muy abiertos a traer inversionistas y a traer millones y millones de dólares. Nosotros no lo hemos hecho. Seguimos con el mismo, o sea, apenas estamos rompiendo ese esquema y estamos invitando inversionistas a que para poder darle crecimiento a la empresa, pues tenemos un modelo de negocio muy bonito que si tenemos más caja, podemos crecer más tranquilos. Si Claro. no, pues tenemos que ir navegando tranquilos y ir solucionando los temas de caja. Pero cuando uno tiene un buen modelo de negocios que es generador de caja, entonces tener la apertura de traer inversionistas y hacer rondas de inversión, etcétera, pues es una forma de cambiar hacia un modelo ya no de empresa tan tradicional familiar, sino una empresa ya con una apertura. Muy bien. Estamos en Clase Empresarial. Este es un contenido de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y por supuesto agradecemos a quienes nos acompañan a través de Cámara FM, la emisora de la Cámara de Comercio y por supuesto también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hablemos un poco ya del tema personal cercano a la organización, pero que también veo que te llena mucho y ese asunto de las conferencias, las asesorías, el acompañamiento. ¿Cómo se ha consolidado eso y qué tipo como de contenidos normalmente estás ofreciendo, compartiendo y qué resultados te da y sobre todo desde el punto de vista espiritual, qué nivel has alcanzado frente al tema? Me llena mucho, porque a mí me da mucha risa porque en todas estas empresas que trabajamos, pues a mí me gusta hacer, nosotros no tenemos consultores, o sea, nos hacemos llamar inspiradores. Nosotros no Ujú. estamos en el negocio de a decirle a la gente cómo va a hacer lo que tiene que hacer, sino tenemos un modelo muy comprobado, con 27 años de prueba, que es una metodología muy clara, pero que tiene que tener una creencia específica para poder jugar. Cuando encontramos esos jugadores, no tenemos un solo vendedor ofreciendo nada. Mm. Nosotros en las conferencias conectamos, nos llaman, nos buscan, hablamos, y cuando nos conquistamos con el cliente, o sea, nos atraemos de verdad, empezamos el proceso. En esos procesos a mí me gusta mucho involucrarme, realmente. Y Sí. a mí me gusta mucho hacerle mentoría a los gerentes y mentoría y conversar con los equipos y nosotros ya tenemos una metodología muy clara, hacemos una visualización para poder medir en qué estado está la compañía en su nivel cultural y una vez hacemos eso, pues ya proponemos una implementación relacionada con cómo crear, no cómo poner nuestra cultura en esa compañía, sino cómo crearle a esa compañía una cultura con estas características, pero que sea de la compañía, Claro, claro. que tenga una identidad fuerte con ellos. Y eso ha sido realmente eh, hemos tenido un par de casos solamente donde nos ha tocado decir, venga, no conectamos, nos metimos en la que no era, ¿Y por qué? sigamos amigos, Porque en esos casos no hubo conexión. Modelos porque totalmente... creímos que había creencia y empezamos a ver comportamientos que no cambiaban, o sea, no había un compromiso de transformación de los líderes. Y entonces dijimos, oiga, pero usted quiere que pase esto. No, sí, pero es que a mí. Entonces llega un momento donde uno dice, mire, venga, démonos un abrazo, démonos la mano, sigamos amigos. Venga, no, nosotros no somos la compañía que usted necesita. El modelo no De funciona para... pronto, eso, sí, hay veces que les decimos, vea, traiga talleres o contrate uno del Everest para hacer un fin de semana bien chévere, que la gente salga motivada y cosas de eso. Nosotros es compromisos de transformación cultural donde el líder dice, nos vamos a transformar, vamos por otro camino y esto es lo que vamos a hacer y vamos a tener al ser como propósito y Bueno, vamos a tener relaciones trascendentales con nuestros clientes y con nuestro entorno. ¿con Ahí quién has jugamos. podido, con quiénes has podido compartir? Estamos hablando pues de unas asesorías, conferencias. ¿Con quién has compartido los contenidos? ¿Eso se hace con grupos de trabajo de cuántas personas? ¿Hay un modelo ya preestablecido con eso? ¿Cuál es la dinámica, Juan José? Hay dos dinámicas. Una dinámica es como esta que estamos teniendo, o las conferencias donde me dicen, no, hombre, nosotros queremos saber un poco más de la cultura, usted, podemos cuadrar con usted una conferencia, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que entrevisto a los líderes, les pregunto, ustedes qué están buscando, cuál es su objetivo, qué quieren comunicar, cuál es el propósito de ustedes, porque no me traigan aquí para dictar una conferencia, qué quieren lograr.
Entonces mi conferencia siempre va a tener una relación con lo que, quien me llevó quiere lograr. Esa es una. Y la otra es cuando ya conectamos con la empresa, pues el tema de la visualización es importante porque utilizamos como 3 elementos claves. Uno es un café con la mayoría del equipo. Correcto. Venga, conversemos y cuéntenme usted, pero es un café conversadito, tranquilo, pero que tiene las preguntas que nos dice dónde está la compañía. Otra cosa que utilizamos es una plataforma muy bonita que se llama Inscore, que es de un grupo de datos que los que le vendieron a Nielsen la compañía, dejaron esta plataforma para ellos y conectamos con ellos y hoy tenemos una asociación muy fuerte aquí en Colombia, precisamente porque les hemos ayudado a mejorar mucho la plataforma. Es una plataforma Inscore, nos permite ver cuáles son los líderes influenciadores en una empresa. ¿Quiénes son los que verdaderamente están influenciando? Que no necesariamente son los jefes y si hay un influenciador negativo, aparece en la plataforma. Entonces uno puede entender eso. Esa es la segunda. Y la tercera es que le hacemos pues a la compañía como una especie de árbol de realidad actual. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Y para dónde quieren ir? ¿Y qué no está pasando que debería estar pasando? Con esos 3 elementos ya entregamos mejor dicho, un diagnóstico completo, integral. Una visual, no le llamamos diagnóstico, no, visualización cruda, súper cruda. Les decimos, puede que no nos sigan queriendo después de que les digamos esto, pero lo vamos a decir. Pero el 100%, la gran mayoría de los clientes dicen, no, sigamos, vamos a implementar. Entonces, ¿qué quiere implementar todo o a dónde quiere enfocarse? Entonces hay unos que dicen, no, yo quiero hacer un tema del ser aquí importante, venga, hagamos un ejercicio, mejor esta parte, porque hay compañías que ya tienen culturas chéveres, o sea, lo que pasa es que no están estructuradas, entonces nosotros ayudamos es a que las empaqueten mejor y a que realmente sean conscientes, porque todas las compañías tienen cultura, solo que hay unas que la tienen estructurada, la definieron, saben para dónde van, y a otras las tiene la cultura. O sea, se les crean unas subculturas que al juntarse les crean una cultura y esa es la cultura de la compañía. Correcto, muy bien. Nos hablaste también de un texto, un libro que habías escrito y quisiera como que hablaras un poco más en el asunto. ¿Y dónde conseguir ese contenido también, Juan José? Pues mira, de tanto atender compañías, dar conferencias, etcétera, pues la gente empezó a decirme, bueno, ¿y dónde puedo leer esto? No, pues nosotros tenemos unos entregables y cosas que sí, pero yo quisiera como un material, entonces con un gran amigo que se llama Pablo Longo, con quien hice un ejercicio, pues llevamos como 14 años muy vinculados con la cultura, muy conectados con el tema. Él se fue para Miami y allá estaba asesorando empresas y decidió quedarse con una empresa quebrada. Y eran 24 cubanos o 25 cubanas más que todo ellas, que trabajaban en la planta, que ya las había tumbado Fidel Castro, ya las había tumbado el jefe, que los tumbó, les quitó las prestaciones, mejor dicho, hizo de todo con ellos. Entonces, cuando él llegó, necesito que me ayudes a recuperar esta compañía y más que todo a recuperar la fe de las personas. Claro. Entonces le dije, con mucho gusto, me fui para allá con él. Y cuando vi el caso, no solo me fui, no, yo te acompaño, yo invierto aquí con vos, yo me la juego con vos, para que los dos estemos comprometidos. Y empezamos a hablar de este tema con sus integrantes y fue un caso simpaticísimo porque el líder de ellos decía, mire, aquí ya nos tumbó Fidel, ya nos tumbó y ustedes están hablando de la persona como propósito. Mire, aquí nadie está comiendo de eso y es que no tienen que comer. Esto es consistente. Hablando de en Estados Unidos, imagínense, en Hialeah, donde se habla de billete de plata. Y entonces empezamos a hacer eso, empezamos a hacer y hablar, pero con consistencia, sin abandonar el barco. DLL. Y empezaron ellas a sentir, oiga, de verdad que ya nos sentimos más importantes, de verdad que nos sentimos. Y pues Pablo es un ser humano maravilloso. Y Pablo sale 3 veces al día. No importa que esté en full verano, que los aires no alcanzan ni a hacer nada, y sale y saluda a todas las mujeres y a los hombres de abrazo, a las mujeres de abrazo y beso, y le dicen, pero Pablo, estamos sudando, y dice, ya somos 2 sudando, venga para acá. Y hoy uno sale hoy a la planta y hay música, la que a ellos les gusta, y eso parece un salón de baile. Solo que cuando la cogió Pablo facturaba 60,000 al mes, hoy factura 450,000 al mes. Increíble. Entonces, la magia de la cultura es increíble porque verdaderamente conecta a las personas con su propósito, pero también los conecta con propósitos de la compañía, ¿cierto? Entonces,
es un juego, es un doble juego muy increíble, pero uno no puede pedirle mucho a una persona si no le está dando. O sea, Claro que sí. a las personas hay que darles para después decirle, venga, ahora retémonos juntos y vamos a hacer esto mismo que hice por usted, vamos a hacerlo por un cliente. Venga, retémonos, vamos a... Entonces eso tiene un círculo virtuoso muy bonito. Entonces decidimos, Paolo ya ha escrito como 3 libros y ha sido coescritor de algunos otros. Él es un abogado muy exitoso, muy prestigioso de Venezuela, que ha escrito leyes de todo, entonces es muy ducho en el tema. Y me dijo, ve, porque yo le decía a Pablo, me he sentado 20 veces a escribir este libro. Y dice, yo lo escribo, venga, escribámoslo juntos. Entonces, el libro es 85% escrito por él, 15 por mí, y el 85% mi vida, 15 la de los dos. Entonces, es una cosa donde estamos verdaderamente juntos, muy bonito. Se llama Al que encontremos trabajando lo echamos, ya está en librerías, ya llegó a la Nacional, no sé si a la Panamericana, a Lerner, Books en Medellín, y está también en iBooks y en Amazon. Interesante. Ya hicimos lanzamiento en el CESA, en Bogotá, hicimos lanzamiento en el Colombiano en Medellín, hicimos el lanzamiento con la Universidad de Monterrey, hicimos el lanzamiento en la Feria del Libro en República Dominicana y la semana antepasada hicimos el lanzamiento en Madrid, en un instituto de educación superior muy interesante. Muy bien, Juan José Piedrahita es el presidente de la Junta Directiva de la organización Equitel. Nos ha contado historias muy interesantes a lo largo de esta ya casi hora de conversación. Estamos terminando, Juan José, y te quiero agradecer por tu tiempo y, por supuesto, por tus experiencias. Te quiero, pues, además manifestar que ha sido muy enriquecedor. Veo una persona que se ha dejado sorprender por la vida, pero que ha aprovechado todas esas sorpresas que le ha dado la vida. Y encuentro algo muy significativo, y es que de alguna forma está repitiendo la historia de tu papá, que de alguna manera aceptó una idea, se retiró a tiempo a observar las cosas. Y te quiero preguntar, última pregunta y cuestionamiento, ¿en qué momento estás de tu vida, Juan José, como líder, como empresario y como persona? Pues mira, yo ya entregué el mando de la organización, tengo un CEO, estoy apoyando mucho la otra empresa nuestra que es una de lubricación, ProLub, donde estamos precisamente en una ronda de inversionistas y estoy apoyando eso y estoy muy metido con Cúbico. Estoy cada vez más metido con Cúbico, feliz ¿Qué más te llena? interactuando. Es una juguetería para mí, me encanta. Maravilloso, muy bueno. José, muchísimas gracias por este tiempo y por estas experiencias. A vos, Víctor, qué invitación tan amable y tan agradable, gracias a la Cámara de la Energía también. Bienvenido siempre a Cámara de Comercio, pues a Clase Empresarial, y a todos ustedes quienes nos siguieron por las redes sociales y por Cámara FM, por supuesto, la invitación a que nos encontremos en nuevo contenido. A todos una feliz tarde, una feliz noche si nos escuchan a través de la emisora. Que esté muy bien y hasta un próximo encuentro.